donde se le ve la marca de la tierra, se ve podrido, la verdad, Bien. y el No sé lugar si estás al donde tanto de estaba este puesto caso en colocado el particular, poste pero al lado entiendo que no del es el cesto de único. Hay por lo basura, menos un medio que también centenar está de totalmente casos de partido por el subrogación de peso vientres que están en trámite del poste, judicial en la Argentina. también se ve bastante ¿Cuál es tu dañado. impresión Así al que vamos respecto? a tratar de esperar a ver si alguien nos atiende acá, Esto está pero bueno, vinculado es con lo que nos una contó una vecina situación recién que que habíamos, escuchó me a la parece, conversado madrugada hace unos meses un fuerte atrás, que es estruendo. una sentencia que No dictó la perjudicó Corte el servicio de luz de en la el cuadra mes porque me de dijeron que octubre, tienen si luz, mal no pero recuerdo, sí acá cayó arriba, que dentro de la hizo dar vivienda. un giro Vimos recién pasar a este a tema gente de CALF de las al lado gestaciones que nuestro, se pero estaban no frenaron realizando porque esto pertenece en justamente a ellos, institutos al médicos servicio privados, de luz. obviamente. Claro. Ya lo Y creo. lo que Bueno, puso ahí, digamos, esperamos esos el testimonios, fallo de Caro. la Corte es la Vale, un consecuencia abrazo. de Gracias, hasta luego. algo que Caro Pintos, había del sido móvil de denunciado en la exteriores. prensa unos Moreno y meses Petro. antes, Ahí tenemos que era que y para quien nos sigue había en personas que 24/7 las venían del imágenes, ¿no? Hubo exterior suerte ahí, ¿eh? a Sí, hubo suerte, que no haya contratar nadie. mujeres A argentinas veces uno se a engaña con través esto, que hubiese de pasado, sí. La verdad que institutos no pasó médicos otra cosa. para que realicen Cayó esos arriba de un portón, tratamientos de pero ya es grave que sustitución por caiga arriba sustitución. de un portón, ¿no? Que se caiga. Se había generado Y que se caiga un también, porque lo que doble demuestra es que sistema. los Por un mecanismos de lado, prevención para que este tipo las de situaciones que se incidentes no ocurran no están judicializaban, funcionando. Claro. que son ¿Está? más Evidentemente de es eso. 80 Y ahí hay en las instituciones sentencias que que tienen tenemos el en todo el control país, de este tipo donde la de justicia infraestructura o de controló posteado que existe hoy en la cómo ciudad y eran por los el cual se casos tributa de además. Son las 8:01. y cómo, digamos, por qué están haciendo ese tipo de pedidos, digamos, controlando si es verdad que la persona no podía gestar, si es verdad que había una relación y no había una cuestión onerosa detrás de ese mecanismo. Entonces la justicia, al controlar, autorizaba o rechazaba los pedidos que se realizaban. Entonces, esto reflejaba lo que decía el proyecto de ley del Código Civil y Comercial de la Nación, que fue sacado del texto definitivo del Código Civil y Comercial, pero se mantenía el sistema este de control judicial. En paralelo, y esto es lo que saltó públicamente el año pasado, es que los institutos médicos estuvieron ofreciendo este servicio como si fuera un negocio, como lo conocemos en otros países del mundo. Y como decía, la Corte sacó una sentencia en el mes de octubre del año pasado, y en esa sentencia lo que dice es que no son válidos los tratamientos realizados por los institutos médicos en esos contextos donde no hay ningún tipo de control, digamos, control ético. Claro, Convengamos. Moira, y te pregunto, dado este caso en particular que relatamos recién, que Sí. sucedió ahora en Córdoba, ¿cuáles son los riesgos para la mujer gestante frente a esto y Bueno. cuáles son los desafíos para esa criatura? Hoy tenés una criatura que está siendo negada por quien lo gestó, una mujer que contrató ese servicio y no aparece, y una gestante que dice yo no soy la madre. Claro. Acá aparecen dos cosas en este caso puntual. Por un lado, el fallo de la Corte lo que hace es impedir que ese bebé salga con una partida de nacimiento diciendo que sus padres madres son estas dos personas de Francia y se pueda ir a Francia. Entonces ahí tienen un obstáculo que cuando hicieron la gestación no lo conocían. Fue, digamos, sobreviniente. Entonces eso ya a la gente le saca las ganas de cómo resuelvo este tema, porque quizás eso se tiene que quedar en Argentina, que es lo que ha pasado en algunos otros lugares del mundo. Es un tema. Por otro lado, acá hay otra situación, que es la cuestión de salud. Porque no es lo mismo una persona que nació con los 9 meses de gestación, con todo un control durante el embarazo, que un bebé que nació 7 mesino con ciertos riesgos de tener problemas de salud. Entonces, si le sacaba ganas a la persona que venía de afuera, la que realizó el contrato, le sacaba ganas por la cuestión jurídica, esto de cómo sacarlo del país. Ahora se suman lo este jurídico y lo médico. Exacto, les animan más todavía. Y esto no es que lo vemos en Argentina, esto lo vemos
en Ucrania, y fue noticia en todos los diarios la situación de Ucrania cuando fue la época de la pandemia, la cantidad de bebés que quedaron, que no podían ser buscados, y eso también saltó la noticia de las situaciones donde los bebés tenían problemas de salud y no eran retirados, digamos, de sus centros, de los centros médicos en donde nacían. Entonces, necesita esto un control que cuando los casos pasan a través de la justicia, ese control se realiza. Los médicos tienen que trabajar con reglas éticas profesionales en estos casos, que lo que vemos es que no las están cumpliendo. ¿Para vos el problema ético de las instituciones y de la profesión de los médicos, decís? Es uno de los problemas importantes, el tema ese, porque los institutos que empezaron a hacer todo este tipo de tratamientos de fertilidad, digamos, antes de que existiera la gestación por sustitución, incluso cualquier tipo de tratamientos de fertilidad, tenían reglas éticas muy estrictas, y que ciertos institutos médicos serios las han respetado, y esto ha sido materia de judicialización en varios casos, digamos. Por eso, digamos, lo conozco, porque se ha reflejado en algunas sentencias judiciales. Cuando quedó afuera del código la gestación por sustitución, y después pasó muchos años en donde no se le dio tratamiento a una ley que regule esto, la confianza fue: los institutos médicos van a trabajar con sus reglas éticas como corresponde. Está bien. Yo te pregunto, si viene esta madre, esta mujer que gestó la criatura y te dice, Moira, necesito que me defiendas acá porque este bebé no es mío, ¿vos qué le decís? Que no es de ella, que no le corresponde. Su compromiso fue otro. Entonces, eso es la dificultad. En ella tenemos que poner la carga de la decisión de que se frustre el contrato por parte de los contratantes, de los comitentes, de estas personas que vienen de Francia. Y a la gente de Francia sí, no hay problema, y a ella le imponemos la maternidad. Es difícil el tema. La Corte, ojo, que en su sentencia dijo que la madre es la que dio a luz. Y pregunto, en este caso puntual... sí. Pregunto otra cosa más. ¿Y qué hacemos con esa criatura que es huérfana? ¿Cómo se considera? Bueno, en este caso puntual se está trabajando en Córdoba para una adopción, para pensar en la posibilidad de una adopción. La cuestión está: cuando tenga la partida de nacimiento, en esa partida de nacimiento, ¿lo ponemos a él como hijo de esa madre o no? Porque el contrato de gestación no tendría que figurar ella como madre. En la partida de nacimiento no tendría que figurar. Así que eso es uno de los temas. Perdón, Moira, Sí. eso si el chico, el bebé logra tener una familia, logra ser adoptado, ¿es importante esa partida de nacimiento para su futuro? Sí, es importante porque tiene que ver con los orígenes. Uh-huh. Y en Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros países, por ejemplo en Francia, siempre tiene que estar indicada esa maternidad, y si se conoce la paternidad, también hay que registrarla. Claro. Entonces, al momento de inscribirlo, tiene que estar inscrita esa maternidad. Igualmente les cuento que hay casos también en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en nacimientos que se dieron con otras situaciones. Es un tema largo, así que no lo voy a profundizar, pero en donde se autorizó desde la justicia de Córdoba que no figure el nombre de la madre. Así que no sé qué es lo que ocurrirá en este caso, porque esto es algo que recién está empezando, pero podría haber una resolución judicial en el mismo sentido. Pero si no, lo que correspondería, de acuerdo al fallo de la Corte, es que esta señora figure como madre independientemente que inicie el trámite de adopción. Bien. Moira, es evidente un vacío legal. Apelando a su conocimiento, ¿qué normas faltarían para que esto no suceda? Digamos, priorizando la seguridad, la identidad del niño, ¿no?
Claro, lo que faltarían serían justamente las normas como las que estaban previstas en el proyecto de código, que es que esto tenga un estricto control judicial, que esto tenga además un estricto control médico, que esto es otra de las cosas que tienen que ver con las pautas médicas, digamos, las reglas médicas de los institutos, que lo que hablan es que este tipo de embarazos se trabajan o se dan tratamiento como si fueran embarazos de riesgo, con controles muy periódicos, donde la persona gestante vive cerca de la institución médica, como para tener controles periódicos. Fíjense que en este caso no pasó, porque tendría que haber estado en la ciudad de Buenos Aires, no en Mendoza, no en Córdoba. Y eso va a ayudar a resolver los problemas. Sí, con algún cambio, porque el proyecto del año 2011 lo que decía es que la gestante no tenía que ser familiar, y lo que vemos en la jurisprudencia es que los casos que se autorizaron son personas cercanas a la familia, muchas veces familiares o si no amigas que son muy cercanas y que se probó la cercanía.